Parte 1. Nunca imaginé que una simple carta, escondida por más de 10 años, pudiera cambiar todo lo que yo creía de mi familia. Ese 5 de diciembre me levanté con esa nostalgia rara que llega antes de Navidad. No sé por qué terminé ordenando el cuarto que había sido de mi papá. Él murió cuando yo tenía 17. Y aunque han pasado años, diciembre siempre me sabe a él. Mientras revisaba un cajón que juraba haber vaciado hace tiempo, encontré un sobre amarillo, arrugado, con mi nombre escrito con su letra. Mi corazón se detuvo. La fecha decía, para mi hija, leer el 24 de diciembre de 2016. Esa Navidad fue la peor de todas. Fue cuando discutimos fuerte con mi mamá. Cuando mis hermanos dejaron de hablarnos por un tiempo. Cuando todo se quebró, me temblaban las manos. No sabía si abrirla o llamar a mi mamá antes. Pero la abrí. Y apenas leí las primeras líneas, sentí que algo dentro de mí se rompía, porque mi papá, desde la primera frase, estaba pidiendo perdón por algo que yo jamás supe que había hecho. Parte 2. La carta decía algo que iba a cambiar cómo veía a mi mamá. Y también a él. Mi papá escribió que en su último mes de vida, él y mi mamá habían tenido una discusión fuerte. Él le pidió a ella que me diera la carta en cuanto llegara esa Navidad de 2016, pero que si ella sentía que yo no estaba lista, podía esperar. Entonces entendí algo, mi mamá nunca me la dio. Pero no por maldad, sino porque estaba rota. La carta continuaba: perdóname si algún día sentiste que me alejé. No fue por ti. Fue por miedo. Tu mamá y yo estábamos pasando por un momento difícil, y yo temía que tú pensaras que me estaba rindiendo. Pero no. Tú fuiste mi fuerza. Sentí un nudo en la garganta. Mi papá confesaba que antes de morir quiso dejar claras varias cosas. Entre ellas, que algunas decisiones que creímos que mi mamá tomó sola. En realidad él se las pidió, decía, si algún día esto divide a la familia, por favor, unifícala. Ese será mi último regalo. Yo no podía parar de llorar, pero al final de la página había algo más. Un mensaje que estaba tachado y que parecía escrito con prisa. Parte 3. Lo que estaba tachado en la carta. No sé si él no quería que yo lo leyera, o si alguien más lo tachó. Tomé el papel y lo puse contra la luz. Se alcanzaban a ver algunas palabras. Y ahí fue cuando entendí que esa carta probablemente nunca llegó a mí por algo más que el dolor de mamá. Se leía: tu mamá hizo lo correcto. Aunque yo no lo entendí. Si la familia se entera, por favor diles que yo lo autoricé. Y una frase casi invisible, lo de la casa. Mi corazón empezó a latir. La casa. La discusión familiar más grande que hemos tenido. Mis tíos decían que mamá había tomado decisiones injustas después de la muerte de papá. Mis hermanos también estaban confundidos. Y yo me alejé porque no quería estar en medio. Mi papá estaba diciendo que esa decisión tan polémica la había pedido él. Me dio miedo seguir leyendo, pero al voltear la hoja, había un postdata. Y ese postdata me dejó helada. Si esta carta llega tarde, no culpes a nadie. Tal vez no era el momento. Y ahí fue cuando escuché a mi mamá detrás de mí, preguntándome qué estaba leyendo. Parte 4. Cuando mi mamá vio el sobre en mis manos, se quedó completamente pálida, me quitó la carta despacio, como si la quemara. Y empezó a llorar sin decir nada. Me explicó que ese diciembre de 2016 ella no pudo entregarla porque la familia estaba rota. Porque mis tíos la estaban acusando. Porque nosotros como hijos estábamos distantes. Y porque entregar esa carta podía parecer que ella estaba usando la voz de mi papá para defenderse. La entendí por primera vez. Leyó conmigo la parte tachada. Me dijo que ella no lo tachó. Que la carta desapareció un día. Y ella la dio por perdida. Quizá alguien la escondió para evitar que la familia supiera la verdad. Quizá mi papá quería que la encontráramos justo ahora. Llamé a mis hermanos, los invité a casa, y esa noche ya no éramos los mismos. Les leí la carta. Nadie habló por un buen rato, pero por primera vez en años, lloramos juntos, y aunque no resolvimos todo al instante,
Algo dentro de mí sabe que esta fue la Navidad que mi papá quiso reparar desde el cielo, porque aún me queda una duda que nadie puede contestar. ¿Quién escondió la carta durante tantos años? Historias que no te contaron.